En lo alto de los Andes, en lo que hoy es Bolivia, se alza una inmensa montaña rojiza llamada Cerro Rico. Durante el siglo XVIII, este pico era mucho más que una zona minera. Funcionaba como motor financiero de un imperio global, y se convirtió en uno de los entornos laborales más letales jamás registrados. La historia de Potosí comenzó en 1545, cuando mineros indígenas descubrieron plata en el Cerro Rico. Lo que siguió fue una transformación sin precedentes. Casi instantáneamente, una ladera aislada se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo. A principios del siglo XVII, Potosí rivalizaba en tamaño con Londres y París, alcanzando una población de más de 150.000 habitantes en su apogeo. Pero la inmensa riqueza conllevaba un precio humano insoportable. Para el siglo XVIII, Cerro Rico seguía produciendo grandes cantidades de plata, incluso cuando sus yacimientos más ricos declinaban. El Imperio español dependía en gran medida de esta montaña. La plata de Potosí impulsaba el comercio mundial, financiaba guerras y se transportaba a través del Atlántico hacia Europa y del Pacífico hacia Asia. Las monedas hechas con su plata circulaban por todo el mundo. Pero detrás de esta prosperidad, se escondía un sistema basado en la coerción. Las comunidades indígenas de los Andes se vieron obligadas a adoptar el sistema de la mita, un sistema de trabajo forzoso colonial adaptado de tradiciones incas anteriores, pero reconfigurado para hacerlo mucho más severo. Bajo la mita, decenas de miles de hombres indígenas se veían obligados cada año a abandonar sus hogares y trabajar en los túneles del Cerro Rico. Las condiciones eran devastadoras. La mina se encontraba a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los trabajadores se esforzaban en medio de un aire enrarecido, temperaturas gélidas y una fatiga aplastante. Dentro de la montaña, los túneles eran estrechos, inestables y mal ventilados. Los derrumbes eran frecuentes. Los mineros trabajaban a la luz de las velas, inhalando polvo y gases tóxicos durante horas. Para el siglo XVIII, la extracción de plata dependía en gran medida de la amalgamación con mercurio, una técnica que envenenaba lentamente a quienes la manipulaban. La exposición al mercurio causaba temblores, parálisis, locura y la muerte. Muy pocos mineros vivían lo suficiente para regresar a casa sanos. Los relatos históricos describen a hombres que se desplomaron bajo tierra y nunca volvieron a emerger. Otros fueron sacados con vida, con sus cuerpos destrozados por años de trabajos forzados. Muchos nunca abandonaron la montaña. Cerro Rico se ganó una reputación horrorosa. Llegó a ser conocida como la montaña que devora hombres. Algunos escritores afirmaron que se habían perdido suficientes vidas como para construir un puente de huesos desde Bolivia hasta España. Si bien es simbólico más que literal, los historiadores coinciden en una realidad: millones de vidas fueron destruidas por esta mina a lo largo de los siglos. Para el siglo XVIII, Potosí ya no era una tierra de oportunidades para quienes trabajaban en la montaña. Era un lugar de resistencia, y a menudo de muerte. Y aún así la plata seguía saliendo. La montaña siguió dando forma a imperios, economías y la historia mundial, al mismo tiempo que consumía a las personas obligadas a extraer su riqueza. Esta es la historia de Cerro Rico, no como símbolo de prosperidad, sino como monumento al sufrimiento escondido detrás de la plata. Para el siglo XVIII, Cerro Rico ya no era una simple mina. Se había convertido en el núcleo de un enorme sistema laboral construido para extraer plata a cualquier precio. Las autoridades coloniales españolas sabían que sin un suministro constante de trabajadores, la producción colapsaría. Para evitarlo, implementaron uno de los sistemas laborales más severos de la época colonial. Este sistema se llamaba mita. Bajo la mita, las comunidades indígenas del altiplano andino debían enviar un número fijo de hombres cada año a las minas de Potosí.
Aldeas enteras se vieron afectadas. Familias quedaron destrozadas al verse obligados los hombres a marchar cientos de kilómetros hasta la montaña. La negativa era rara vez posible. Los castigos incluían prisión, violencia o confiscación de tierras. Para los reclutados, llegar a Potosí marcó el inicio de una pesadilla. A los mineros se les asignaban turnos que a menudo se prolongaban durante días sin apenas descanso. Dentro de la montaña, los túneles serpenteaban sin fin, muchos tan estrechos que los trabajadores apenas podían pasar. El aire estaba denso por el polvo y el humo de las velas y los explosivos. Respirar quemaba los pulmones. La visión se nublaba. El agotamiento llegó enseguida. Muchos trabajadores se encargaron de transportar el mineral. Esto implicaba transportar cargas de más de 45 kilogramos por pasadizos empinados e irregulares, a veces subiendo escaleras talladas directamente en la piedra. A altitudes superiores a los 4.000 metros, incluso permanecer inmóvil consumía energía. Cargar con semejante peso exigía al cuerpo más allá de sus límites. Los accidentes fueron implacables. El derrumbe de un túnel aplastó a trabajadores sin previo aviso. Los soportes de madera fallaron. Las explosiones de pólvora mataron a docenas de personas a la vez. Los mineros heridos rara vez recibían atención médica. Si alguien ya no podía trabajar, era despedido y reemplazado. Pero la amenaza más mortal era el mercurio. Para el siglo XVIII, la refinación de plata dependía en gran medida de la amalgamación con mercurio. Los trabajadores mezclaban el mineral triturado con mercurio con las manos y los pies descalzos. Inhalaban vapores tóxicos durante los procesos de calentamiento que separaban la plata del mercurio. La exposición prolongada causaba graves daños neurológicos. Las víctimas experimentaron temblores, pérdida de memoria, alucinaciones, parálisis y locura. Muchos perdieron la capacidad de caminar o hablar antes de morir. La muerte llegó lentamente y sin escapatoria. También fueron traídos esclavos africanos a Potosí. A menudo se les asignaban las tareas más peligrosas, especialmente las que implicaban mercurio, basándose en la creencia de que toleraban mejor el frío, una creencia que resultó fatal. Pocos sobrevivieron lo suficiente para obtener la libertad. Las condiciones fuera de las minas ofrecían poco consuelo. Los trabajadores vivían en viviendas estrechas y sucias. La comida escaseaba y era cara. Las enfermedades se propagaban rápidamente. El alcohol se convirtió en un mecanismo de defensa común, debilitando aún más sus cuerpos exhaustos. Para la mayoría de los trabajadores, sobrevivir más de unos pocos años era poco probable. Los documentos coloniales revelan una verdad inquietante: el sistema nunca tuvo como objetivo preservar la vida. Existía para extraer plata eficientemente. La muerte de los trabajadores era esperada y aceptada. Hacia el año 1700, Cerro Rico se había convertido en una máquina impulsada por el sufrimiento. La montaña generaba riqueza para imperios distantes mientras los que estaban dentro de ella eran consumidos de forma silenciosa, anónima y completa. Y aún así, la plata fluía. Para quienes se vieron obligados a trabajar en Cerro Rico durante el siglo XVIII, la supervivencia requería no solo fuerza física, sino también resistencia mental. La vida dentro de la montaña era implacable. El día y la noche se fundían mientras los mineros descendían a la oscuridad, sin saber si regresarían con vida. La mina nunca descansó. Los trabajadores trabajaban en turnos rotativos que podían durar hasta 24 horas. Dentro de los túneles, el tiempo perdía sentido. La única luz provenía de velas o lámparas de aceite, cuyo tenue resplandor apenas penetraba el aire polvoriento. El sonido del metal al chocar con la piedra resonaba constantemente,
mezclado con toses, gemidos y derrumbes distantes. Respirar siempre era difícil. El polvo de la roca triturada llenó los pulmones, causando enfermedades crónicas. Muchos mineros desarrollaron enfermedades respiratorias graves, con tos con sangre mucho antes de morir. Sumado al envenenamiento por mercurio, el daño fue permanente. Incluso los jóvenes envejecieron rápidamente, con sus cuerpos debilitados por el esfuerzo. La comida era escasa, y carecía de nutrientes. Los mineros vivían de maíz, carne seca y alcohol. Las hojas de coca se usaban ampliamente para suprimir el hambre, reducir la fatiga y aliviar el dolor. Masticar coca se convirtió en una de las pocas maneras en que los trabajadores soportaban las largas jornadas bajo tierra. Las autoridades españolas lo permitían porque aumentaba la productividad. La supervivencia mental importaba tanto como la supervivencia física. Se creía que el Cerro Rico estaba maldito. Las creencias indígenas se fusionaron con el simbolismo católico, creando un mundo espiritual único dentro de la mina. Los trabajadores creían que la montaña estaba viva, una entidad poderosa que exigía sacrificio. En el centro de esta creencia se encontraba el tío. El tío era considerado el gobernante del inframundo de la mina. Se erigieron estatuas suyas en las profundidades. Los mineros ofrecían hojas de coca, alcohol y cigarrillos para apaciguarlo. Creían que mientras Dios gobernaba en la superficie, el tío gobernaba en las profundidades, y solo su favor podía protegerlos del colapso o la muerte. Esta creencia era más que una superstición, era una cuestión de supervivencia psicológica. En un lugar donde la muerte era constante e impredecible, la creencia creaba una sensación de control. Los rituales daban sentido al sufrimiento. Permitían a los mineros afrontar el miedo a diario sin perder la cordura. Fuera de los túneles, la vida seguía siendo peligrosa. Las viviendas eran frías y estaban hacinadas. Las enfermedades se propagaban rápidamente. El abuso del alcohol era común, sirviendo tanto de escape como de ritual. Las familias esperaban con ansias a hombres que tal vez nunca regresaran. Los niños a menudo crecían sin padres, aprendiendo pronto que el Cerro Rico cobraba vidas. La muerte se volvió algo común. Rara vez se recuperaban cuerpos de derrumbes profundos. Quienes morían por enfermedad eran enterrados rápidamente, a menudo sin ceremonias. Los registros coloniales solían registrar las muertes sin nombre, convirtiendo las vidas en números. Hacia el año 1700, incluso los funcionarios españoles reconocieron el coste. Los informes describían a Cerro Rico como insostenible, pero la minería continuó. La producción de plata disminuyó lentamente, pero nunca cesó. El imperio necesitaba riqueza. La montaña seguía produciendo y consumiendo. Lo que hizo que Cerro Rico fuera excepcionalmente mortal no fue solo el peligro, sino la duración. No fue un desastre aislado. Fue un sistema que perduró siglos, convirtiendo vidas humanas en ganancias. Para los hombres dentro de la montaña, la esperanza era frágil. La mayoría entendió que no saldrían con vida. Sin embargo, cada día volvían a caer en la oscuridad, el polvo y el silencio, porque la supervivencia no ofrecía alternativas. Mientras el Cerro Rico devoraba vidas en los Andes, su plata transformó el mundo más allá de Bolivia. Para el siglo XVIII, la plata de Potosí se había convertido en uno de los recursos más vitales del comercio global, conectando continentes mediante la riqueza, el poder y la explotación. El imperio español dependía de Potosí. La plata se transportaba en mula a través de los Andes hasta los puertos del Pacífico, se embarcaba hacia el norte hasta Panamá, se transportaba por tierra, y luego se enviaba en galeones a España. Desde allí, se extendió por toda Europa, financiando guerras, cortes reales.
Y la expansión colonial. Las monedas acuñadas con plata de Potosí se convirtieron en la primera moneda global. Pero gran parte de esa plata nunca permaneció en Europa. A través de los galeones de Manila, cantidades masivas viajaron a través del Pacífico hacia Asia, especialmente hacia China, cuya economía dependía de la plata como moneda. La demanda era inmensa. La plata extraída por trabajadores indígenas y esclavizados en los Andes abastecía mercados a miles de kilómetros de distancia. Pocos en Europa o Asia entendieron el sufrimiento detrás de esta riqueza. Para ellos, la plata era moneda. Para los mineros, una sentencia de muerte. Para el siglo XVIII, la producción de Potosí disminuyó a medida que se agotaban las ricas vetas. Aún así, la producción continuó gracias a la demanda global. A medida que disminuían los rendimientos, aumentaba la demanda de mano de obra. Más trabajadores se vieron obligados a trasladarse a la montaña, lo que aceleró la mortalidad. Los funcionarios españoles conocían las condiciones. Los registros coloniales reconocen una mortalidad masiva entre los trabajadores indígenas. Sin embargo, las reformas fueron mínimas y se aplicaron deficientemente. La mano de obra se consideraba reemplazable. Las aldeas fueron vaciadas generación tras generación para mantener el flujo de plata. La riqueza extraída de Potosí impulsó el crecimiento europeo, mientras dejaba a Bolivia empobrecida. Potosí en sí se convirtió en una paradoja. En su apogeo, fue una de las ciudades más ricas del mundo, repleta de iglesias, teatros y grandes edificios. Sin embargo, en las cercanías reinaba la pobreza extrema. La riqueza se concentraba en las élites coloniales, mientras que los trabajadores vivían y morían en la miseria. Las consecuencias fueron duraderas. A finales del período colonial, la región se desplomó económicamente. Cuando la producción de plata disminuyó, España perdió interés. La infraestructura se deterioró. La población disminuyó. La montaña que impulsaba un imperio quedó inestable y dañada. El Cerro Rico había sido excavado desde adentro. El sistema global que se benefició de su plata nunca contabilizó los daños. Las muertes no se consideraban pérdidas, sino solo costos. De esta manera, Cerro Rico es más que una mina. Representa cómo la riqueza global se construyó sobre el sufrimiento oculto. Cómo las economías distantes prosperaron mientras las comunidades locales fueron destruidas. Y cómo la explotación puede persistir cuando las ganancias superan a la humanidad. La plata de Potosí conectó al mundo, pero lo hizo consumiendo vidas en silencio. A finales del siglo XVIII, Cerro Rico ya no era la fuente inagotable de riqueza que alguna vez pareció. Siglos de extracción lo habían debilitado desde dentro. Las vetas más ricas se habían agotado, y la plata restante era más difícil y peligrosa de alcanzar. Aún así, la minería continuó. A medida que la producción disminuía, la presión sobre los trabajadores aumentaba. Los túneles se excavaron más profundamente en la roca inestable. Los soportes se debilitaron. Los derrumbes se hicieron frecuentes. Secciones enteras se derrumbaron, sepultando vivos a los trabajadores. En algunas zonas, la superficie comenzó a hundirse, mostrando la lenta destrucción de la montaña. Potosí itself declined. La población se redujo drásticamente. Los comerciantes se marcharon. El comercio se ralentizó. Los edificios, antaño imponentes, se deterioraron. Lo que había sido un centro global, se convirtió en una ciudad colonial en dificultades. Para España, menos plata significaba menos poder. Para la gente, significaba abandono. Pero para los trabajadores, poco cambió. El trabajo forzoso continuó hasta finales de la época colonial.
Incluso cuando las ganancias se redujeron, las comunidades indígenas siguieron aportando mano de obra. La lógica se mantuvo. Las vidas eran prescindibles, la plata no. El daño físico estaba en todas partes. Muchos mineros ya no eran jóvenes. Eran sobrevivientes, aquellos que habían soportado años bajo tierra. Sus cuerpos sufrieron daños permanentes. Las enfermedades respiratorias, el envenenamiento por mercurio y las lesiones eran comunes. La esperanza de vida seguía siendo trágicamente corta. Algunos funcionarios expresaron su preocupación. Los informes advertían que Cerro Rico se estaba volviendo demasiado peligroso. Los ingenieros describieron túneles derrumbados y estructuras deterioradas. Pero nunca se consideró seriamente detener la producción. Mientras se pudiera extraer plata, la minería continuó. La montaña misma empezó a derrumbarse. Se formaron socavones cerca de la cima. Túneles enteros colapsaron sin previo aviso. Lo que antes era roca sólida se volvió frágil. El Cerro Rico ya no solo mataba a los trabajadores, sino que se autodestruía. A principios del siglo XIX, llegó el cambio político. El control español se debilitó y los movimientos independentistas se extendieron. Bolivia finalmente logró su independencia. Pero la libertad no trajo alivio a los trabajadores de Cerro Rico. La minería continuó bajo nuevos gobernantes. Los métodos seguían siendo peligrosos. La pobreza persistía. La montaña seguía devorando vidas. Lo que comenzó bajo el dominio colonial continuó bajo los sistemas modernos. Cerro Rico se convirtió en un símbolo de extracción sin fin. Dio inmensas riquezas al mundo y no recibió nada. La ciudad que construyó permaneció pobre. La gente que consumió fue olvidada. La montaña seguía en pie, destrozada y dañada. La plata que hizo famoso a Cerro Rico también selló su destino. Y con el tiempo, la pregunta pasó de ser cuánta riqueza podría producir a cuántas vidas costaría antes de colapsar. Hoy, el Cerro Rico aún se alza sobre Potosí, con sus laderas rojizas marcadas por siglos de minería. Aunque la mayor parte de la plata se ha agotado, la montaña sigue activa. Los mineros aún entran en sus túneles, siguiendo caminos excavados hace generaciones, trabajando en condiciones que recuerdan a las del pasado. El peligro continúa. El Cerro Rico es estructuralmente inestable. Grandes secciones se han derrumbado. La cumbre se ha hundido visiblemente, lo que ha provocado advertencias de ingenieros y observadores. Sin embargo, la minería persiste porque muchas familias no tienen otro medio de subsistencia. La montaña que una vez impulsó un imperio aún sustenta el sustento, aunque amenaza vidas. El legado de Cerro Rico es profundamente humano. Durante siglos, el sufrimiento interior permaneció oculto. Las monedas de plata viajaron por continentes sin dejar rastro del trabajo que las respaldaba. Reyes e imperios fueron recordados. Millones de trabajadores, no. Solo recientemente se ha reconocido ampliamente la magnitud de la tragedia. Los historiadores ahora consideran a Cerro Rico como uno de los ejemplos más claros de la riqueza basada en la explotación. Nos recuerda que el progreso a menudo tuvo un inmenso coste humano, pagado principalmente por los indígenas y los esclavizados. La montaña también simboliza la resiliencia. A pesar de las insoportables dificultades, las comunidades sobrevivieron. Las tradiciones perduraron. Las creencias forjadas en la mina perduran hasta el día de hoy. El tío aún vela por los túneles, representando cómo los trabajadores encontraron sentido en un mundo diseñado para destruirlos. Cerro Rico plantea preguntas difíciles. ¿Qué es el progreso cuando depende del sufrimiento? ¿Cuántas vidas se desvanecen en la búsqueda de la riqueza?
¿Cuántas historias similares permanecen enterradas? La plata transformó el mundo. Fundó imperios, conectó continentes e impulsó el comercio global. Pero también reveló los impulsos más oscuros de la humanidad, la disposición a sacrificar vidas por el lucro. Cerro Rico no es solo una mina. Es un monumento. Un monumento a la explotación. Un monumento a la resistencia. Un monumento al coste de la codicia desenfrenada. Mientras la montaña siga en pie, su historia perdurará. Los túneles aún susurran sobre quienes nunca regresaron. La ciudad aún vive a su sombra. Y la plata que una vez deslumbró al mundo permanece para siempre manchada por el sufrimiento que la produjo. La mina de plata más mortífera de la historia hizo más que moldear las economías. Reveló el verdadero precio del imperio.